Hola, bienvenidos a una nueva clase de medicina aplicada. El día de hoy abordaremos cómo realizar una historia clínica adecuada. Es importante que tengan en cuenta que el diligenciamiento de una historia clínica adecuada es personal, diverso y el desarrollo de la misma evidencia detalles únicos e irrepetibles basados en nuestra personalidad y formación. Empezaremos desde cero tratando de abarcar la mayor cantidad de tópicos de relevancia que permitan un estándar de calidad que cumpla con el marco médico legal. Antes de iniciar es importante preguntarnos lo siguiente: ¿cómo debo preguntar? En el sentido de la actitud como entrevistador. ¿Debo ser autoritario? ¿Debo ser pragmático? ¿Qué tono de voz debo usar? Con respecto a qué debo escribir, ¿es necesario que use el lenguaje técnico? ¿Resumo la historia o cito las palabras que dice el paciente? ¿Cómo lo debo escribir? ¿En qué orden lo escribo? ¿Primero lo que me dice o pongo los antecedentes? Y si viene remitido, ¿pongo lo que llegó acá o uso la narrativa de la otra institución? ¿Qué se debe excluir? Me indicó 10 síntomas. ¿Cuál de todos ellos es el principal? ¿Qué es importante para esta consulta y qué no? La idea de este video es dar un preliminar a la construcción de una historia clínica que sea clara, coherente y que cumpla los requisitos médico-legales. Con respecto a cómo preguntar, con cada día que avancemos en la práctica clínica sentiremos que la confianza nos permitirá abarcar diferentes tópicos de todos los pacientes sin sentir que invadimos su privacidad. Es importante al momento de preguntar definir cuál es el motivo de consulta principal para poder establecer el interrogatorio. Con respecto al uso de medicamentos, debemos interrogar de manera activa si se ha automedicado previamente o no, o si por el contrario ya ha sido valorado previamente por algún profesional de salud sin que el tratamiento inicial resuelva su problema. También es importante definir si presenta algún tipo de agravante o desencadenante que nos permita entender si su problemática actual es el síntoma principal o está relacionado con alguna otra cosa. Con respecto a los factores exposicionales, es claro dejar desde el principio claro si la patología está relacionada con el ambiente laboral o un accidente de tránsito o de pronto en contexto de violencia, guerra, abuso sexual o otros contextos. ¿Qué debo escribir? Nunca podemos olvidar que la historia clínica es la narrativa de la atención que tuvo el paciente en nuestra institución y explica el por qué debió consultar, qué hipótesis plantea al valorarlo y qué hallazgos en la anamnesis considera importantes para asociarlos a antecedentes previos o factores de riesgo exposicionales, que me permitieron a su vez encontrar al examen físico hallazgos clínicos que me permitieran justificar realizar algún tipo de procedimiento invasivo, uso de antibióticos o el requerimiento de maniobras de reanimación básica o avanzadas. La historia clínica es el relato legal de lo que sucedió con el paciente mientras estuvo en nuestra institución, por lo que debemos entender que esta no solo será evaluada por colegas del ámbito médico, sino también está expuesta a la crítica de familiares, policías, abogados, si en algún momento esto lo requiere. Motivo de consulta. El motivo de consulta es el inicio de todo. Es importante tener claro dentro de la gran variedad de síntomas que se puede tener un paciente,
Suele ocurrir con facilidad que al consultar el paciente exprese problemáticas crónicas que sobreponen al motivo de consulta actual, como por ejemplo, que no tiene medicamentos, que no ha podido ser valorado por el médico especialista, que le duele el pecho, pero no especifica si tuvo algún tipo de trauma. En fin, el motivo de consulta, si no se tiene claridad, puede incurrir en generar un mal enfoque inicial del paciente. El motivo de consulta es el problema del que deriva la historia. Enfermedad actual. La enfermedad actual considero en mi humilde opinión que es la parte de la historia clínica más importante en la que se puede contextualizar el motivo de consulta, orientando el interrogatorio en búsqueda de plantear unas primeras impresiones diagnósticas que, a medida de que avanza el mismo, nos permitan reinterrogar y replantear hasta un 70% del diagnóstico del paciente sin haber usado alguna toma de paraclínicos previos. Es importante anexar que a pesar de que la historia clínica cuenta con una sección para describir los antecedentes del paciente, en la anamnesis se permite colocarlos si este antecedente está directamente relacionado con el motivo de consulta, como por ejemplo cuando tengo un paciente que consulta por eritema o secreción de una herida quirúrgica que se encuentra en posoperatorio hace una semana de la misma. O por ejemplo, quien manifiesta que egresó hace una semana de la institución y estuvo hospitalizado por una infección de urinarias y reconsulta porque la aparición de estos síntomas volvieron. Realizar una buena enfermedad actual es arte y nos permite describir de manera diversa el cuadro que tiene el paciente. Vamos a tratar de contextualizarnos en un ejemplo. Nuestro paciente tiene 23 años de edad, ingresa traído en ambulancia extrainstitucional mediante traslado básico sin familiar, por accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta, quien es encontrado a la altura del kilómetro tal, de la vía tal. Es importante tratar de, siempre que realizamos una historia clínica de un paciente que ingresa por un trauma, especificar a detalle el contexto del sitio donde el paciente presentó el accidente. Si es una vereda, si es una vía, si se estrelló con una casa, si se cayó solo, si se estrelló con una vaca. En fin, todas las posibilidades que este paciente pudo haber tenido, ya que por lo menos en Colombia, los vehículos están en ocasiones contextualizados por un seguro de vida, un seguro de todo riesgo, un seguro contra terceros, y esas implicaciones médico-legales exigen que en la historia clínica se especifique el sitio del accidente. Retomando la historia clínica, nos indica que no tuvo una colisión aparente con un segundo vehículo. El personal manifiesta desde la llegada al sitio que el paciente no tiene respuesta neurológica y que recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas con recuperación espontánea del pulso. Recibió durante el traslado médico a la institución 2.000 mililitros de lactato de Ringer sin presentar sintomatología adicional a la ya descrita. Niegan evidenciar en el sitio de la encontrada o el sitio donde encontraban el paciente, pues laceraciones, sangrado o deformidades de las extremidades o algún otro síntoma adicional asociado. Este fragmento de la enfermedad actual puede permitirme extraer fragmentos que me permitan solo con ello tomar decisiones iniciales. El primer aspecto importante que encuentro es que es un adulto medio. Me permite sospechar que no tiene ningún tipo de discapacidad cognitiva, por lo que debo considerar que pudo haber tenido consumo de sustancias o exposición a alcohol que me expliquen un accidente de tránsito sin colisión con otro vehículo, haciendo referencia a que pudo haberse caído solo. El segundo aspecto que debo interrogar es que probablemente el paciente presente un politrauma, ya que es claro que a pesar del deterioro neurológico que me manifiestan desde el ingreso, este mecanismo de trauma de alta velocidad no me descarta que curse con politrauma y al no poderse comunicar con el examinador representa un reto diagnóstico.
Debo definir si el deterioro neurológico del paciente es inducido por el trauma como tal o puede concurrir con un estado de embriaguez. Al ser un paciente que es encontrado en la vía pública, pues no cuento con información de los familiares que me puedan ampliar detalles como el mecanismo del trauma, si tiene algún tipo de antecedente, si tiene algún tipo de déficit cognitivo o si tiene algún tipo de ideación suicida previo al accidente de tránsito. También puedo extraer en el segundo escenario, en la segunda mitad de la anamnesis, cosas importantes como interrogar si en verdad tuvo una parada cardíaca o no, si esta parada cardíaca puede estar relacionada con un taponamiento cardíaco, o si por el contrario puede cursar por hemo o neumotórax, o las dos al tiempo, si tiene alguna lesión de grandes vasos, si este deterioro neurológico es por un accidente cerebral traumático, una hemorragia intracerebral. En síntesis, es importante definir que los problemas iniciales que cursa el paciente eh, me deben representar a mí un orden, ¿sí? La anamnesis busca orientar la secuencia con la que yo debo enfrentar los problemas que me trae el paciente. Primero que todo, digamos que la respuesta, o la respuesta no, perdón, eh, el problema inicial que tengo que manejar es el hecho de que haya presentado una aparente parada cardíaca y a la misma nivel de complejidad está el deterioro neurológico. La anamnesis también nos permite orientar en el examen físico qué hallazgos debo ir a buscar en torno a lo que estoy interrogando en la anamnesis. En este sentido, tengo que ir a buscar hallazgos en el cráneo, golpes, deformidades, sangrados u otros hallazgos de relevancia. En esta diapositiva pues vemos lo que estábamos hablando ahorita. Es importante definir o describir las lesiones tal cual como las observamos, si el paciente viene suturado del sitio de remisión, si tiene alguna equimosis, si tiene laceraciones, si presenta algún tipo de inmovilización, alguna férula, vendaje bultoso. Describir las lesiones con prioridad, lo mismo que estábamos hablando ahorita. La siguiente sección de la historia clínica son los reportes de los paraclínicos. Es importante tener presente que en ocasiones los pacientes que vienen de remisión o vienen de otra institución de menor complejidad traen los paraclínicos que se tomaron en esa institución y que llevaron a los médicos de esa institución a tomar la decisión de remitirlos a un hospital de mayor complejidad. Es importante comparar los que trae con la necesidad de que yo tenga que replantear la toma de unos nuevos paraclínicos. En ocasiones es lo pertinente, pero en ocasiones no. A veces el paciente es remitido el mismo día que consulta en la institución y si trae un hemograma ya que es normal, pues no es necesario en las primeras 24 horas volverlo a repetir. Pero hay otros escenarios diferentes, como por ejemplo, es un paciente que es remitido por dolor torácico y en el sitio de referencia no cuentan con cardiomarcadores o sino exámenes básicos de ingreso. Digamos que esos paraclínicos que nos envían nos orientan, nos permiten descartar lo inicial para ya empezar a tomar un manejo de segunda instancia. ¿Cómo debo plantear un buen análisis? Bueno, yo pues particularmente considero que un buen análisis tiene que cubrir los siguientes tópicos, que son 7. Primero debo introducir al paciente. Lo segundo es la narrativa corta de la enfermedad actual. La idea es no repetir lo mismo. El tercero es describir la evolución que ha tenido el paciente desde que está hospitalizado en la institución, desde el momento en el que llega hasta el momento en el que es valorado por nosotros, si ha tenido un deterioro, si ha mejorado, si entró en parada cardíaca antes de ser valorado, en fin. Es importante describir en tercera instancia lo que ha pasado con el paciente desde que ingresó. El cuarto aspecto es con respecto al motivo de consulta que yo estoy planeando en el análisis. ¿Qué hallazgos al examen físico encontré que me parecían relevantes destacar que los tenía? Por ejemplo, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva,
que ingresa porque manifiesta que tiene ahogo, que tiene disnea paroxística nocturna, es evidente que yo tengo que ir a buscar al examen físico que tenga signos de falla cardíaca aguda, como por ejemplo ingurgitación yugular, que tenga edema en los miembros inferiores, que tenga estertores en las bases pulmonares, que lo observe yo visualmente, que tiene signos de fatiga o disminución de la clase funcional. A eso hago referencia yo con describir en el análisis lo positivo, lo que a mí me importa del examen físico que está relacionado con el motivo de consulta. El, el quinto aspecto que quiero mencionar es la interpretación de los paraclínicos. Todo paraclínico, por lo menos en Colombia, que yo solicite o que traiga el paciente de afuera debe ser interpretado. Debo yo definir si ese paraclínico está normal o no. Por ejemplo, si me traen unas troponinas y está expresado el valor en número, yo debo definir, o sea, dar un concepto de si eso es positivo o no y qué voy a hacer con ello. Si tengo un uroanálisis, debo definir si es patológico, si no es patológico, si el uroanálisis tiene, por ejemplo, cetonas que me lleguen a hacer sugerir una cetoacidosis diabética. En fin, la interpretación de los paraclínicos es muy importante en el análisis. El sexto punto es plantear una hipótesis. Lo ideal es que yo enuncie los hallazgos que describí en los tópicos anteriores y plantee un análisis, como por ejemplo estábamos haciendo ahorita. Y séptimo punto es definir un plan de manejo y explicar cada ítem. En las siguientes diapositivas lo que quiero es contextualizar unos ejemplos. El primer caso, por ejemplo, sería un paciente de 23 años de edad sin antecedentes conocidos. Esa es la introducción del paciente. El segundo ejemplo tiene como anexo que se encuentra en posoperatorio de una cirugía. El tercer paciente es un adulto mayor que tiene diversos antecedentes de relevancia que no necesariamente están en relación con el motivo de consulta actual, pero pueden, por ser tan multicomórbido, el paciente puede tener un motivo de consulta que no es tan claro, que es atípico. Me explico. Si tengo un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer y consulta porque tiene deterioro neurológico, muchas veces ese síntoma puede ser una infección de vías urinarias. En el adulto con deterioro neurológico es difícil interrogar si tiene síntomas urinarios irritativos. Y muchas veces la manifestación que ellos dan es deterioro de su condición neurológica basal. Y el cuarto paciente pues es un neonato que no tiene ningún antecedente de importancia porque está en su primer día de vida. Aquí en esta segunda diapositiva voy a mostrarles los mismos ejemplos del paciente anterior, cómo hacemos la narrativa de la enfermedad actual sin necesidad de repetir lo mismo. Nuestro primer paciente es un conductor de moto, de quien se desconoce el mecanismo de trauma, que ingresa con deterioro neurológico severo sin lesiones evidentes. Nuestro segundo paciente, que es el paciente que se encuentra en posoperatorio, es un paciente que consulta por dolor, eritema y secreción de mal aspecto en el sitio operatorio y 4 días de evolución. Nuestro tercer paciente es el paciente dañoso, el que estaba mencionando hace poco. Consulta por deterioro de su estado basal, hipoactividad y baja respuesta a estímulos. Son síntomas muy difusos que son muy frecuentes en los pacientes con demencia o enfermedad de Alzheimer, que son multicomórbidos, que los síntomas no necesariamente son los síntomas típicos de las enfermedades comunes. Y el cuarto paciente, que es nuestro neonato, de ejemplo, consulta porque sí está hipoactivo y no tolera la lactancia. Es un motivo de consulta muy frecuente en los neonatos no poder comer. El tercer tópico de nuestros pacientes de ejemplo, en nuestro primer paciente, que es nuestro primer paciente, es describir cómo ha evolucionado el paciente desde que ingresó. En nuestro ejemplo del paciente del politrauma, podemos describir que el paciente tuvo un deterioro neurológico dentro de la instancia hospitalaria, llevándolo a un Glasgow de 9 de 15 asociado a emesis espontánea y que continúa en ese momento sin familiar. Nuestro segundo paciente, que es el paciente del posoperatorio, desde que ingresó ha tenido emesis e intolerancia completa a la vía oral, continúa con manejo inadecuado del dolor sin presentar picos febriles. Nuestro tercer paciente, que es el paciente añoso,
por el contrario, ha tenido una condición clínica estacionaria. No ha mejorado, no ha empeorado, no ha presentado agitación psicomotora y no ha presentado fiebre. Algo muy frecuente en los pacientes adultos mayores, que la fiebre a veces es una manifestación tardía. Y el cuarto paciente, al contrario, mostró una respuesta positiva a los estímulos orales por enfermería, tolerando adecuadamente la nutrición con la leche de fórmula que se tenía en la institución. Con respecto a los hallazgos del examen físico, digamos que es un tópico que no es necesario expresar en los ejemplos, creo que es algo que es muy sencillo, igual que la descripción de los paraclínicos de cada paciente. De verdad decidí no ampliar más información, consideré que esos dos tópicos eran irrelevantes. Ahora vamos a pasar al sexto tópico y el más importante, que es aprender a plantear una hipótesis. En nuestro primer paciente consideramos que el paciente presenta un politrauma con lesión cerebral mayor que explica el deterioro neurológico progresivo, en quien de momento no se descarta una lesión a otros niveles de complejidad que por deterioro del Glasgow requiere aseguramiento de la vía aérea. Pues recordemos que uno de los criterios de intubación es que tengamos un Glasgow menor de 8 o que tengamos un descenso de por lo menos 2 puntos del Glasgow desde la estancia hospitalaria. Nuestro paciente pues tuvo un descenso del Glasgow mayor a 2 y es uno de los criterios que obligan antes de realizar cualquier tipo de examen en una valoración inicial el asegurar la vía aérea. Nuestro segundo paciente consideramos que por las características de la lesión y el tiempo de evolución es un paciente que tiene alta posibilidad de tener una infección del sitio operatorio versus algún tipo de proceso infeccioso de la vía biliar versus una peritonitis asociada al mismo procedimiento quirúrgico. Siempre que yo planteo una hipótesis, no es necesario que tenga un diagnóstico, sobre todo cuando hablamos de la parte abdominal, cuando puede presentar tantas patologías con síntomas sobrepuestos. Por eso es importante en este análisis de este paciente definir que necesito ampliar los estudios de extensión para definir si el paciente tiene un proceso séptico o no. Nuestro tercer paciente, que es nuestro paciente estacionario senil multicomórbido, se considera iniciar estudios de extensión que expliquen o nos ayuden a encontrar la etiología de ese delirio hipoactivo que está posiblemente sobrepuesto a una enfermedad de neurovascular de base, en las cuales igualmente, al ser un paciente que es multifactorial, puede tener múltiples causas que estén explicando ese delirio hipoactivo. Puede ser metabólico, puede ser infeccioso o puede ser hidroelectrolítico. En cuarta medida, tenemos a nuestro paciente neonato que consultó por hipoactividad, quien ha mostrado una evolución muy positiva desde el ingreso a la institución, con maniobras de soporte por enfermería que de momento no requieren ninguna intervención adicional, sino monitorizar sus glucometrías y vigilancia médica hasta garantizar que la... El siguiente paso es el plan y el por qué. Por ahora vamos a quedar hasta acá. Los invito a este nuevo canal que se está creando. Mi nombre es Andrés Gutiérrez Gómez, soy médico colombiano, un apasionado por la docencia, por la enseñanza, quien los invita humildemente a su canal. En los próximos días la idea es iniciar una serie de videos donde evaluemos las patologías de esta manera, de una forma práctica, desde la historia clínica, que tengo que preguntar, que no tengo que encontrar, que tengo que buscar el examen físico, qué me tiene que mostrar este examen, y aún así definir qué pertinencia tiene X o Y examen de extensión. Por ahora quedamos así, un abrazo y nos vemos pronto.